Y de una manera bastante simbólica y representativa, miembros de Amnistía Internacional Capítulo Paraguay llamaron la atención de la ciudadanía esta mañana en Plaza de los Héroes. Instalaron camas con las sábanas manchadas de sangre, aludiendo al hecho de que las mujeres son víctimas de violencia en nuestro país y recriminando del hecho al propio Estado. Ellos aseguran que el Estado es el aparato reproductor de violencia contra las mujeres. En medio del debate, instalan nuevamente la posibilidad de la despenalización del aborto. Camas hospital con las sábanas manchadas con lo que podría ser sangre. Una postal que impactó a los transeúntes que esta mañana pasaban como un día cualquiera por la plaza del Panteón Nacional de los Héroes. Con esta acción, Amnistía Internacional reflejó lo que contiene el informe acerca de los malos tratos de los estados de América Latina y el Caribe hacia las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, como la falta de educación en ese ámbito, de acceso a métodos anticonceptivos y a la legalidad en la interrupción de un embarazo cuando la vida de la mujer corre riesgo. En lo que respecta a Paraguay, la organización aporta datos sobre el caso Mainumbu, la niña de 11 años cuyo embarazo fue detectado por casualidad recién a las 21 semanas de gestación. En Paraguay en particular hemos documentado el caso de Mainumbu, esta niña de 10 años que había sido abusada y embarazada el año pasado y había sido obligada a ser madre y a pasar por un embarazo realmente forzoso. Lo que evidencia también este informe es que justamente el acceso a salud sexual y reproductiva justamente se profundiza, digamos, en la problemática para los sectores que viven en la pobreza y la marginalización. En el caso de las niñas madres, el documento aporta datos estadísticos más que preocupantes en el caso de Paraguay, señalando que se podrían evitar con una adecuada educación y planteamiento de la salud sexual, más allá de las convicciones religiosas o sectarias. Y fundamentalmente a través de fuentes nacionales y oficiales evidenciamos de que 2 niñas por día en Paraguay están siendo obligadas a ser madres. 684 niñas en nuestra república solamente en el año 2014 dieron a luz. Eso quiere decir de que 2 niñas por día en Paraguay están siendo abusadas sexualmente. El informe completo puede ser observado a través de los sitios de Amnistía Internacional en Internet.